Marcos 1. El comienzo del Evangelio. A introducción, el carácter único del Evangelio de Marcos. 1. Apocalipsis 4:7 describe a los querubines, alrededor del trono de Dios, como seres con 4 rostros, un león, un becerro, un hombre y un águila. Debido a la tradición, la Iglesia le ha atribuido uno de estos rostros a cada uno de los evangelios. En las catedrales de Europa, este motivo se repite una y otra vez en los tallados o pinturas de cada una de estas criaturas, típicamente, con un libro. Por tradición, la criatura que representa el Evangelio de Marcos es el becerro, o el buey, una criatura de trabajo y servicio. El Evangelio de Marcos muestra a Jesús como el siervo de Dios, como el trabajador de Dios. Por esta razón, el Evangelio de Marcos es un libro ocupado. En este Evangelio, Jesús parece muy ocupado, moviéndose rápidamente de un evento a otro. Una de las palabras claves en el Evangelio es luego, el cual ocurre más de 40 veces en Marcos. Vemos a Jesús como un siervo ocupado, satisfaciendo las necesidades, y ocupado al ser el Mesías de Dios. En el Evangelio de Marcos, el énfasis está en las obras de Jesús más que en las palabras de Jesús. El Evangelio de Marcos pinta a Cristo en acción. Hay un mínimo de discursos y un máximo de obras. Robertson. 2. La fuerte tradición de la Iglesia dice que el apóstol Pedro es la fuente principal del Evangelio de Marcos. Algunos piensan que Marcos es el Evangelio de acuerdo a Pedro. Un indicador de la influencia de Pedro es que Pedro habla muy afectivamente de Marcos, refiriéndose a él como Marcos mi hijo en 1 Pedro 5:13. Él también escribió que Marcos estaba con él en 1 Pedro 5:13. Y Marcos, que también es llamado Juan Marcos en pasajes como Hechos 12:25, fue un fracaso en el ministerio, como está descrito en el libro de los Hechos, con Pablo, Hechos 15:36-41. Su relación con Pablo fue restaurada al final, 2 Timoteo 4:11. 2. Como Marcos, Pedro también sabía lo que era ser un fracaso al seguir a Jesús, después de haberle negado 3 veces. Él también fue restaurado al final. Otro indicador de la influencia de Pedro es el detalle vivido, los testigos de este Evangelio. Está lleno de detalles impactantes que aparentemente vinieron de los discursos de Pedro, el cual Marcos escuchó, tales como hierba verde, 6:39, los 2000 cerdos, 5:13, mirándolos alrededor, 5:34. Robertson. Y el Evangelio de Marcos late con vida y eriza con detalles vividos. Vemos con los ojos de Pedro, y atrapamos casi la misma mirada y gesto de Jesús mientras se mueve entre los hombres en su obra de sanidad de los hombres y la salvación de las almas de los hombres. Robertson. Un tercer indicador de la influencia de Pedro es que Pedro usualmente hablaba en arameo, y Marcos tiene más frases en arameo que el resto, como Boanerges, 3:17, Talita Kumi, 5:41, Corbán, 7:11, Efata, 7:34, Abba, 14:36. Braverstein. 3. Muchos creen que Marcos fue el primero de los 4 evangelios que fue escrito, y que fue escrito en Roma. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que el Evangelio de Marcos fue el primero de los 4 en escribirse, aunque algunos creen que quizás Mateo fue el primero. Y uno de los resultados más claros para el estudio de los críticos modernos es la fecha que data el Evangelio de Marcos. Precisamente en qué tiempo, no se sabe definitivamente, pero hay eruditos reconocidos que tienen al año 50 después de Cristo como uno muy probable. Robertson. Marcos no era uno de los 12 discípulos. Quizás la única mención de él en el Evangelio es una referencia oscura en Marcos 14, 51, 52. Mientras era un joven, él quizás formó parte de un gran grupo que seguía a Jesús. La iglesia primitiva se reunía en casa de la madre de Marcos, María, en Jerusalén, Hechos 12:12. A los romanos, duros trabajadores y orientados a realizar logros, Marcos escribió un evangelio que enfatizaba a Jesús como el siervo de Dios. Y debido a que a nadie le interesa el pedigrí de un siervo, el evangelio de Marcos no tiene la genealogía de Jesús.
Y otro indicador de que Marcos escribió el Evangelio, para los romanos en mente, es que él utiliza más palabras en latín que cualquier otro de los evangelios. Hay también más frases en latín e idiomas como centurión, 15:39, cuadrante, 12:42, azotarle, 15:15, especulador, 6:27, censó, 12:14, cestarius, 7:4, pretorio, 15:16, que cualquier otro de los evangelios. Robertson. 2. Cuando los traductores de la Biblia van a personas que jamás han escuchado las escrituras en su propio lenguaje, ellos usualmente empiezan a traducir el Evangelio de Marcos. Marcos es el libro más traducido en todo el mundo. Una razón es que es el Evangelio más corto, pero la otra razón es que el Evangelio fue escrito para personas que no estaban familiarizadas con el primer siglo del judaísmo. Marcos lo escribió para los romanos. Ve Juan el Bautista y la preparación para la venida de Jesús, el Mesías. 1:1-5, el lugar y ministerio de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. A principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cada gran historia tiene un principio, y Marcos nos lleva al su principio del Evangelio. La antigua palabra griega para evangelio significa buenas noticias, así que este libro son las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Son las buenas noticias concernientes a Jesús. Y cada palabra en la descripción de Marcos de Jesús es importante. Primero, estas son las buenas noticias de Jesús, una persona genuina, histórica, que caminó en esta tierra como cualquier otro hombre. Son las buenas nuevas de Cristo, el cual simplemente significa Mesías, el Salvador prometido, ungido, de los hombres. Y estas son las buenas nuevas del Hijo de Dios, y un hijo en más que un sentido del que pensamos en cuanto a que todos los hombres vienen de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios, quien también es Dios, el Hijo. 2. Lane en la palabra evangelio, entre los romanos significaba eventos de alegría, y estaba asociada con el culto del emperador, de cuyo cumpleaños, logrado por la mayoría, y la ascensión al poder era celebrada como una ocasión de fiesta para todo el mundo. El reporte de tales fiestas eran llamados evangelios en las inscripciones y papiro de la era del imperio. Una inscripción de un calendario cerca del año 9 a.C., encontrado en Priene, en Asia Menor, dice del emperador Augusto Octavio: el cumpleaños del Dios era para el mundo el inicio de eventos de alegría, las cuales han sido proclamadas en este hecho. Esta inscripción es notablemente muy similar a las palabras iniciales de Marcos, y clarifica el contenido esencial de un evangelio en el antiguo mundo, un evento histórico el cual introduce una nueva situación para el mundo. B. Como está escrito en el profeta. La primera cosa que Marcos dice sobre el ministerio de Juan el Bautista es que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Malaquías 3:1 e Isaías 40:3. Aquellos pasajes predijeron al precursor que prepararía el camino del Señor, este precursor, el cual Dios llamaría mi mensajero. Y mi mensajero es importante porque esta es la primera voz profética auténtica para Israel, con la pequeña excepción de Ana y Simeón en Lucas 2, por 300 años. Algunos pensaban que Dios se detuvo en enviar profetas porque él ya no tenía nada más que decir, pero Juan muestra que ese no era el caso. 2. Si nos preguntamos qué es lo que Marcos quiso decir cuando él llamó a Jesús el Hijo de Dios, aquí él lo clarifica. Marcos dice que el ministerio de Juan el Bautista era para preparar el camino del Señor, y él preparó el camino de Jesús. En la mente de Marcos, Jesús es el Señor. Se preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El pasaje el cual Marcos cita, Isaías 40:3. Tenía en mente la edificación de un gran camino para la llegada de un rey majestuoso. La idea era la de llenar los hoyos y el derribar las colinas que estaban en el camino.
Y la idea de preparar el camino para el Señor es una palabra ilustrativa, porque la preparación real debe de tomar lugar en nuestros corazones. El construir un camino se parece mucho a la preparación que Dios debe de hacer en nuestros corazones. Ambas son caras de realizar, las dos deben de ser tratadas con problemas y ambientes diferentes, y en ambas se necesita a un ingeniero experto. 2. Jesús era el Mesías y Rey por venir, y Juan el Bautista era aquel que clama en el desierto. A través de su mensaje de arrepentimiento, él trabajó para preparar el camino del Señor. Muy a menudo erramos en apreciar qué tan importante es la obra de preparación del Señor. Cualquier gran obra de Dios comienza con una gran preparación. Juan, maravillosamente, cumplió este importante ministerio. Juan era la excavadora de Dios para construir esa carretera. Stedman. De bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto describe el cómo Juan preparaba el camino. Él bautizaba, ofreciendo una limpieza ceremonial, el cual confesaba el pecado y hacía algo para demostrar el arrepentimiento. Y bautizar simplemente significa el sumergir o abrumar. Juan no rociaba cuando él bautizaba. Como era la costumbre en alguna otra ceremonia de lavado judía, Juan completamente sumergía a aquellos que eran bautizados. Naturalmente, por lo tanto, el bautismo no era simplemente el rociar con agua, sino un baño en el cual todo el cuerpo era bañado. Barclay. 2. El bautismo ya era practicado en la comunidad judía en la forma de inmersiones ceremoniales, pero típicamente era únicamente para los gentiles que deseaban ser judíos. Para un judío, en los días de Juan, el someterse al bautismo era esencialmente el decir, confieso que estoy tan lejos de Dios como un gentil, y necesito ponerme bien delante de Él. Esta era una verdadera obra del Espíritu Santo. 3. El bautismo de Juan pudo haber sido relatado a la práctica judía de bautizar a los gentiles convertidos, o alguna de las ceremonias de lavado por los judíos de aquellos días. Aunque pueda tener alguna relación, al mismo tiempo era único, tan único que Juan simplemente fue conocido como el Bautista. Si muchas personas hubieran hecho lo que Juan hizo, entonces no hubiera sido un título único. 4. El bautismo cristiano es como el de Juan, en el sentido que demuestra arrepentimiento, pero también es más. Es el ser bautizado en Cristo, esto es, en su muerte y resurrección, Romanos 6:3. Toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén. El ministerio de Juan fue aceptado con una respuesta maravillosa. Habían muchas personas que reconocían sus pecados, y su necesidad de prepararse para el Mesías. Ellos también estaban dispuestos a hacer algo en cuanto a eso. Y el mensaje principal de Juan no era, eres un pecador, necesitas arrepentirte. El mensaje principal de Juan era el Mesías viene. El llamado al arrepentimiento era la respuesta a las noticias de que el Mesías venía. 2, 6-8, Juan el Bautista, el hombre y su mensaje. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero, en su personalidad y ministerio. Juan el Bautista tenía el patrón del Elías audaz, 2 Reyes 1:8, quien llamó, sin temor, a Israel para que se arrepintiera. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. El mensaje de Juan el Bautista era simple. Juan predicaba a Jesús, no de sí mismo. Juan apuntaba hacia Jesús, no hacia sí mismo. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto pudiera sonar como una exageración espiritual por parte de Juan. Pero Juan dijo esto porque en sus días, los rabinos enseñaban que un maestro podría requerir cualquier cosa de sus seguidores, excepto el hacer que les quiten el calzado. Eso era considerado como demasiado. Pero Juan dijo que él ni siquiera era digno de hacer esto por Jesús. Y el Talmud babilónico, Ketubot 96, todos los servicios que un esclavo haga por su amo, el aprendiz debe de hacerlo por su maestro,
con la excepción de desatar sus zapatos. Citado en Lan. D. Él los bautizará con Espíritu Santo. Juan reconocía que su bautismo era solamente el preludio de lo que Jesús traería. El Mesías traería una inmersión en el Espíritu Santo, que era más grande que la inmersión en el agua, como una demostración de arrepentimiento. Y el bautismo de Juan podía demostrar el arrepentimiento, pero en verdad no podría limpiar a nadie del pecado, ni tampoco podía impartir el Espíritu Santo de la manera que Jesús lo haría, después de que su obra en la cruz fuera completada. 3, 9 a 11, el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús no fue bautizado debido a que él necesitara ser limpiado del pecado. Él no tenía pecado, como Juan mismo lo entendía, Mateo 3:14. Pero Jesús fue bautizado para cumplir con toda su misión en la tierra, para hacer la voluntad del Padre, y para identificarse con el hombre pecaminoso. Y Jesús no tenía por qué bautizarse. Él también no tenía por qué morir en la cruz en nuestro lugar. Él hizo ambas cosas para expresar su solidaridad con el hombre caído. Y luego, la antigua palabra griega es eutus, y esta es la primera de más de 40 veces que esta palabra es utilizada en el Evangelio de Marcos. C. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando esta voz de Dios el Padre habló del cielo, todos supieron que Jesús no era únicamente otro hombre que estaba siendo bautizado. Ellos supieron que Jesús era el perfecto, en ti tengo complacencia, Hijo de Dios, identificándose con el hombre pecador. Por esto, todos supieron que Jesús era diferente. Jesús fue bautizado para ser identificado con el hombre pecador, pero también él fue bautizado para ser identificado hacia el hombre pecador. Y esta extraña escena mostró un comienzo humilde. Jesús, un nombre común, poco extraordinario. De Nazaret, una aldea despreciada, poco notable. De Galilea, la región que no es espiritual, no era el área fuerte en la Biblia de aquel tiempo. Fue bautizado, se identificó con el hombre pecador. En el Jordán, un río poco notable y a menudo desagradable. La tradición rabínica primitiva explícitamente descalificaba al río Jordán para la purificación, de acuerdo con el Mishneh, Pare 8. 10, Len. 2. La escena también mostró una gran gloria. Abrirse los cielos se abrieron ampliamente para esto. La antigua frase griega para esto tiene una fuerte connotación. Tiene la idea de que el cielo fue rasgado en dos, el ser separado, un evento repentino. Bros. Al Espíritu, que descendía, el Espíritu de Dios estaba presente, y en alguna manera su presencia era discernible. Como paloma, Lucas 3:22 lo pone de esta manera: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. De alguna manera, el Espíritu estaba presente y descendió sobre Jesús como paloma. Vino una voz de los cielos. Es raro en la Biblia cuando leemos que Dios habla audiblemente desde el cielo, pero esta es una de esas gloriosas ocasiones. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué puede ser más glorioso que el que tengas la alabanza y afirmación de Dios el Padre de manera pública? D. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto no era únicamente una nube tembleque que flotaba por encima de Jesús. Tenía la apariencia de una paloma. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No significa que el Espíritu Santo era una paloma, pero que parecía como paloma. También sabemos que Juan el Bautista vio al Espíritu Santo que descendía sobre Jesús, Juan 1:32. Y el Espíritu Santo está asociado con una paloma debido a Génesis 1:2, donde el mover del Espíritu sobre las aguas durante la creación sugiere a algunos antiguos rabinos esa acción como la de una paloma. También, las palomas son gentiles, pájaros que son amenazantes,
Estos no se resisten y no pelean para defenderse. Representa la obra gentil y fiel del Espíritu Santo. 2. Este es uno de los pasajes familiares del Nuevo Testamento el cual nos muestra la Trinidad en acción. Dios, el Hijo, es bautizado, Dios, el Padre, habla desde el cielo, y Dios, el Espíritu Santo, desciende como una paloma. 3. Hasta aquí, en el Evangelio de Marcos, vemos a 4 testigos, cada cual testificando la identidad de Jesús. ¿Qué más evidencia necesitamos? Marcos dijo que Jesús es el Hijo de Dios, Marcos 1:1. Los profetas decían que Jesús es el Señor, Marcos 1:2-3. Juan el Bautista dijo que Jesús era más poderoso que yo, Marcos 1:7-8. Dios el Padre dijo que Jesús es el Hijo amado de Dios, Marcos 1:10-11. 4. 12-13, la tentación de Jesús en el desierto, entre las fieras. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Después de la dramática aparición del Espíritu Santo en su bautismo, la obra del Espíritu en Jesús fue el dirigirle, pero, para conducirle al desierto. Y Marcos ha utilizado una extraña palabra. El Espíritu le impulsó, y literalmente, el Espíritu lo echó hacia. Es la misma obra que se utilizó después para echar a los demonios por Cristo. Morgan. B. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Jesús estaba identificado con los pecadores en su bautismo. Aquí, él también estaba identificado con los pecadores en sus tentaciones. Hebreos 4:15 nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y 40 con en los 40 días de Jesús en el desierto es un número que a menudo muestra un tiempo de prueba o juicio. Durante la inundación de Noé, llovió por 40 días y 40 noches. Israel estuvo en el desierto por 40 años. Moisés cuidó a las ovejas en el desierto por 40 años. Este es el tiempo de prueba de Jesús. C. 40 días, y era tentado por Satanás. Mateo y Lucas detallan 3 tentaciones específicas el cual Jesús padeció en estos días, y él como Jesús resistió a Satanás cada vez al permanecer en la palabra de Dios. Marcos nos dice que Jesús enfrentó más que estas 3 tentaciones dramáticas descritas en Mateo y Lucas. Todo el periodo fue un tiempo de prueba. D. Y estaba con las fieras. Mateo y Lucas no mencionan esto, pero es significativo. En la antigua gramática griega, el énfasis está en con. En otras palabras, Jesús estaba en paz con las fieras. Esto nos muestra 2 cosas. Jesús es el segundo Adán, y, como un Adán que no cayó, él disfruta de una relación pacífica con todos los animales. Jesús permanece sin caer, y sin pecado a pesar de toda la tentación, con autoridad sobre las fieras. Y estas criaturas caídas miraban en Cristo la perfecta imagen de Dios. Por lo tanto, le reverenciaban como a su Señor, como lo hicieron con Adán antes de su caída. Y los ángeles le servían. El sentido en Marcos es que los ángeles le servían al final de su tiempo de tentación intensa. Esto muestra la autoridad de Jesús, no solamente sobre las fieras, sino también sobre los ángeles. Ellos eran sus siervos. Y, moralmente victorioso, él era el amo de la creación que le rodeaba, y los ángeles corrían a su llamado, pues tal es lo que sugiere la palabra. Así él es visto como el hombre de Dios, perfecto, a pesar de la tentación. Morgan. C. 4 discípulos son llamados. 1. 14. El ministerio en Galilea de Jesús comienza. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Después que Juan fue encarcelado. Hay una descripción detallada acerca del destino de Juan en la prisión en Marcos 6, 17-28. B. Jesús vino a Galilea,
Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en la región de Galilea, usualmente yendo solamente a Jerusalén para las fiestas señaladas. Galilea era grande, un área poblada al norte de Judea y Jerusalén, donde los judíos y gentiles vivían juntos, aunque usualmente en sus propias ciudades apartadas. Y Galilea no era una región sin progreso. De acuerdo con el antiguo historiador judío, Josefo, Galilea era un área de aproximadamente 60 por 30 millas, y tenía unas 204 aldeas, con no menos de 15.000 personas. Esto significa que había más de 3 millones de personas en aquella región extendida. 2. 14b, 15, lo que Jesús hizo en su ministerio. Predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. A. Predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús era un predicador, y él trajo el mensaje del reino de Dios en la tierra, aunque no en la manera de la cual se esperaba o deseaba de manera popular. La mayoría de las personas querían un reino político, el cual reemplazaría la ocupación represora de los romanos. Y, contrario a las expectativas de la mayoría de las personas de sus días, Jesús trajo un reino de amor, no de subyugación, de gracia, no de ley, de humildad, no de orgullo, para todos los hombres, no solamente para los judíos, para ser recibida voluntariamente por los hombres, no para ser impuesta a la fuerza. 2. El Evangelio de Marcos y el resto de este capítulo acentuará la obra de Jesús y sus maravillosos milagros. Pero con esta declaración de introducción, Marcos nos recuerda que el enfoque del ministerio de Jesús era la predicación del Evangelio del reino de Dios. Jesús era un predicador quien hizo milagros maravillosos, no un obrador de milagros que a veces predicaba. B. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios, él quería que las personas supieran que estaba cerca, el reino se había acercado. No estaba distante, o era un sueño, como ellos lo habían imaginado. Ahora era el tiempo para el encuentro del reino de Dios. Y el tiempo se ha cumplido. Hay dos antiguas palabras griegas que pueden ser traducidas a tiempo. Una es kranos, el cual significa un tiempo cronológico. El otro es kairos, el cual significa la oportunidad estratégica, el tiempo decisivo. Jesús utilizó la segunda palabra cuando él dijo, el tiempo se ha cumplido. Su idea era, el tiempo estratégico para el reino de Dios es ahora. Ahora es su tiempo de oportunidad. No dejen que pase de tu vista. Se diciendo, arrepentíos, cuando Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios, él quería que las personas supieran cómo era el entrar a ese reino. Ellos no podrían entrar al reino al andar en la misma manera que han andado. Ellos debían de cambiar su dirección para experimentar el reino de Dios. Y algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata más que nada de sentimientos, especialmente el sentirse apenado por su pecado. Es maravilloso el sentir un pesar por tu pecado, pero el arrepentirse no es una palabra que describe sentimientos. Es una palabra de acción. Jesús nos dijo que hiciéramos un cambio de mentalidad, no solamente el lamentarse por lo que hemos hecho. El arrepentimiento habla de un cambio de dirección, no de la tristeza de corazón. 2. El arrepentimiento no describe algo que debemos de hacer antes de que podamos venir a Dios. Describe lo que es como volver a Dios. Si estás en Nueva York, y te digo que vengas a Los Ángeles, en realidad no necesito decir deja Nueva York y ven a Los Ángeles. Para venir a Los Ángeles es el dejar Nueva York, y si no he dejado a Nueva York, ciertamente no puedo venir a Los Ángeles. No podemos venir al reino de Dios a menos que dejemos nuestro pecado y a nuestra propia vida. De diciendo, creed, cuando Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios, él quería que las personas supieran cómo era el vivir en el reino. El reino que Jesús predicó no solo se trataba de un renuevo moral. Se trataba de confiar en Dios, tomándole a Él y a su palabra, y viviendo en una relación de dependencia hacia Él. Y la antigua palabra griega que Jesús utilizó para creed, pisteo, significa mucho más que el conocimiento o acuerdo en la mente. Habla de una relación de confianza y dependencia. 2. Hay muchas personas que creen en Evangelio, pero no creen a este. Fue una atracción no solamente el aceptarle como una declaración intelectual certera,
sino el descansar en ella, el reposar en ella. Era un llamado para que los corazones pudieran encontrar alivio en ello. Morgan. 3, 16 a 20, 4 discípulos son llamados. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vio a Simón y a Andrés. Esta no era la primera vez que Jesús se había encontrado con este grupo de hombres. Juan 1:35 a 4:54 describe su encuentro previo. B. Porque eran pescadores. Estos eran hombres comunes, sin credenciales teológicas o sin estatus en el mundo. Jesús se encontró con ellos mientras trabajaban como hombres comunes. Jesús escogió estos discípulos, no por lo que ellos eran, sino por lo que Jesús podía hacer por medio de ellos. Y seguramente las buenas cualidades de los pescadores exitosos lograrían el éxito en el difícil ministerio de ganar las almas perdidas: coraje, la habilidad de trabajar en equipo, paciencia, energía, aguante, fe y tenacidad. Los pescadores profesionales simplemente no podían darse el lujo de darse por vencidos o de quejarse. Wiersbe. Se venid en pos de mí. Con esta invitación, Jesús muestra de qué se trata el cristianismo, el seguir a Jesús. En sus cimientos, el cristianismo no se trata sobre sistemas teológicos, reglas, o aún el ayudar a las personas. Se trata de seguir a Jesús. Y, sin embargo, es cierto, por los tiempos del Nuevo Testamento, la frase venid en pos de mí se ha añadido a sí mismo un aspecto ético, pues siempre es el mayor el que va adelante, y el inferior quien le sigue. Por lo tanto, se implicaba una relación de rabí-discípulo. Col. D. Y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús dijo que les haría pescadores de hombres. Si estos hombres recibieron algo maravilloso en cuanto a seguir a Jesús, fue solamente el derecho de que ellos pudieran dárselo a otros, y el atrapar a los hombres hacia el reino de Dios. Y, cuando Jesús les llamó a ser pescadores de hombres, Él les llamó a que hicieran lo que Él hacía. Él era el mejor pescador de hombres de la historia. Pero Él quería que otros hicieran lo que Él hacía, primero estos 4, luego los 12, luego cientos, luego miles de millares a través de los siglos. 2. Y haré que seáis, implicando un proceso gradual de entrenamiento. Bros. Remendaban las redes. El término de Marcos significa el poner apropiadamente en orden o el alistarse, y esto incluye el limpiar, el remendar y doblar las redes para prepararlas para la pesca de la siguiente tarde. Laen, significativamente, un derivado de esta misma palabra es utilizada en Efesios 4:12, donde Pablo describe la obra de equipar a los santos. Como lo relata la definición de Strong, el equipar, por lo tanto, significa el completar a fondo, el reparar o ajustar, el hacer encajar, enmarcar, remendar, el hacer perfecto, el unir en perfección, el preparar o restaurar. De un día ocupado en Galilea. 1, 21 a 22, Jesús enseña en la sinagoga. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y entraron en Capernaum. Uno puede ir a Capernaum hoy en día y puede ver los restos de una antigua sinagoga judía, la cual aún tiene los cimientos de este edificio en el cual Jesús enseñaba. B. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Típicamente, la sinagoga no tenía a maestros establecidos. En lugar de eso, ellos tenían la costumbre de la libertad de la sinagoga, en donde invitados letrados eran invitados para hablar en la lectura de la Escritura para aquel día. Esta costumbre le dio a Jesús la oportunidad de predicar. C. Y se admiraban de su doctrina. No se nos dice qué fue lo que Jesús enseñó, pero se nos dice el efecto que la enseñanza tuvo en su audiencia. Nunca habían escuchado a alguien que enseñara de esta manera. D. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Los escribas en los días de Jesús en raras ocasiones enseñaban con audacia. Ellos simplemente citarían a una variedad de rabinos como intérpretes. Jesús enseñaba con audacia. Y Jesús enseñó con autoridad debido a que él tenía autoridad. Él trajo un mensaje divino y estaba seguro que era de Dios. Él no estaba citando a los hombres, sino a Dios. 2. Jesús enseñó con autoridad debido a que él sabía acerca de lo que él estaba hablando. No puedes enseñar con autoridad si no estás familiarizado con tu material. 3. Jesús enseñó con autoridad debido a que él creía lo que él enseñaba. Cuando crees lo que enseñas, viene a través de tu audiencia con autoridad. 4. Primero vimos que Jesús se sujetó a su Padre en el bautismo, se sujetó al Espíritu Santo al ir hacia el desierto. Ahora vemos la autoridad de Jesús. La autoridad fluye de la sujeción. No estamos seguros con una autoridad real de Dios, a menos que también nos sujetemos a Dios. Jesús mostró autoridad cuando él estaba con las fieras. Jesús mostró autoridad cuando los ángeles le servían. Jesús mostró autoridad anunciando la presencia del reino de Dios y al ordenarle a los hombres que se arrepintieran y creyeran. Jesús mostró autoridad al llamar a que los discípulos fueran en pos de él. Jesús mostrará aún más demostraciones impactantes de autoridad. 2. 23 a 24, un arranque de un espíritu inmundo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Un hombre con espíritu inmundo. Al describir al hombre que estaba poseído por un demonio, Marcos utiliza la misma gramática que Pablo utilizó para describir al cristiano estar en Cristo. 1 Corintios 1:30. Este espíritu inmundo era el señor malvado de la vida de este pobre hombre. Y la similitud en las palabras entre el cristiano que tiene a Jesús y este hombre que tiene al demonio, demuestra que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Estamos poseídos por Jesús, en el sentido correcto, porque su llenura e influencia es solamente para el bien. 2. Aun cuando Jesús puede vivir en nosotros, así alguien que no está habitado por Jesús puede ser habitado por un demonio si se le extiende la invitación, de manera consciente o inconsciente. La exposición a las cosas, tales como el espiritismo, las prácticas ocultas y drogas, son peligrosas. Estas abren puertas hacia el mundo demoníaco, las cuales deben de dejarse mejor cerradas. B. Sé quién eres, el Santo de Dios. El mismo demonio testificaba que Jesús era santo y puro. Los demonios admitían que sus fieras tentaciones fracasaban al intentar corromper a Jesús. 3. 25 a 28. Jesús reprende al espíritu y se gana una gran aclamación. Pero Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate, y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. A Jesús le reprendió. Jesús no necesitaba el confiar en el abracadabra o las ceremonias. Él simplemente demostraba la autoridad de Dios. B. Cállate. Jesús a menudo le decía a los demonios que se callaran. El día de hoy, muchos liberadores de la posesión demoníaca, con un estilo muy propio, animan a los demonios a que hablen, o aún creen lo que el demonio dice. Jesús evitaba tales teatros, y simplemente libraba al hombre afligido. C. Cállate, y sal de él. Habían otros exorcistas en los días de Jesús. Él no era el único que intentaba arrojar a los demonios. Pero había una gran diferencia entre Jesús y otros exorcistas. Estos utilizaban ceremonias largas, fantásticas, elaboradas y supersticiosas, y a menudo fracasaban. Jesús jamás falló en sacar a un demonio, y él nunca utilizó una ceremonia elaborada. Y Land describe una historia antigua de Josefo, sobre la obra de un antiguo exorcista llamado Eleazar, alrededor de los tiempos de Jesús.
él colocaba en la nariz del hombre poseído un anillo, que tenía bajo su sello una de las raíces prescritas por Salomón, y luego, mientras el hombre la olía, sacaba al demonio por los orificios de la nariz. Cuando el hombre caía, conjuraba al demonio para que nunca volviera hacia él, hablando el nombre de Salomón y recitando los encantamientos los cuales él había compuesto. Luego, deseando convencer a las personas presentes y comprobar que él tenía el poder, Eleazar colocaba una copa o tazón de un pie de largo, lleno de agua y hasta un poco más, y le ordenaba al demonio, mientras salía del hombre, que la volteara y que diera a conocer a los espectadores que él había dejado al hombre. 2. Las personas estaban acostumbradas al uso de las fórmulas mágicas de los exorcistas judíos. Mateo 12:27, Hechos 19:13, pero aquí había algo totalmente diferente. Robertson. 4. 29-31, la suegra de Pedro es sanada. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Vinieron a casa de Simón y Andrés. Jesús entró a esta humilde casa en Capernaum, y se encontró con una mujer enferma. Jesús no ejerció ante las multitudes. Aquí, él ministró a una persona en un hogar privado. El interés de Jesús era el satisfacer las necesidades de los individuos sin promoverse a sí mismo. Él no necesitaba el poder de la dinámica de la multitud para que le ayudara a su ministerio. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. En la sanidad de la suegra de Pedro, Jesús mostró simplicidad y poder. Jesús sanó con la misma autoridad que él utilizó para echar a los demonios. Y la suegra de Pedro estaba padeciendo lo que el Talmud llamaba una fiebre ardiente. Esta era, y aún es, muy prevaleciente en esa parte en particular de Galilea. El Talmud en realidad da unos métodos para sanarla. Un cuchillo hecho totalmente de fierro era atado en una trenza de cabello en un espino. En los días sucesivos era repetido, primero, Éxodo 3:2, 3, segundo Éxodo 3:4, y finalmente, Éxodo 3:5. Luego, una cierta fórmula mágica era pronunciada, y así la cura se debía de lograr alcanzar. Jesús ignoró completamente toda la parafernalia de la magia popular, y con un gesto de autoridad y poder único, él sanó a la mujer. Barclay. C. Y ella le servía. La suegra de Pedro respondió de la manera que nosotros debemos de responder cuando Jesús nos bendice. Ella, por gratitud, inmediatamente sirvió a Jesús. 5. 32-34, sanando entre la multitud. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ministrando aún después de la puesta del sol, terminando el día de reposo, Marcos 1:21. Al estar libre de las restricciones del día de reposo, en cuanto a viajes y actividades, las personas venían a Jesús para ser sanados. Y sanó a muchos. Era un día ocupado, y luego Jesús ministró después de caída la noche a toda la ciudad que se agolpó a la puerta. Jesús trabajó muy duro para servir a las necesidades de los demás, y siempre ponía las necesidades de ellos antes que las de él. Predicando y sanando en Galilea. 1:35. Jesús ora en un lugar solitario. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. De mañana, después de un largo día, nosotros ciertamente podríamos excusar a Jesús para que durmiera. Pero él, levantándose muy de mañana, le daba menos tiempo para dormir y más tiempo para orar. Y no mires a ningún hombre en el rostro sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con nadie sin haber hablado antes con el Altísimo. Spurgeon. Oraba. Jesús no necesitaba orar debido a que él era débil, sino porque él era fuerte, y la fuente de su fuerza era su relación con Dios, su Padre.
Jesús sabía que placer y el negocio nos debe de llevar hacia la oración, no de la oración. Y no sabemos exactamente lo que Jesús oraba, pero más que todo, Jesús utilizaba su tiempo de oración para esa comunión cercana e íntima con Dios el Padre, el cual él deseaba, el cual cuidaba y fortalecía su alma. También podemos conjeturar que Jesús oraba por sí mismo. Él oraba por sus discípulos. Él oraba por aquellos que él había conocido y ministrado la noche anterior. Él oraba por aquellos que él conocería y ministraría el día siguiente. C. A un lugar desierto, Jesús conocía la importancia de un tiempo de soledad con Dios. Mientras que es bueno e importante para nosotros el unirnos con otros en la presencia de Dios, también hay mucho de nuestra vida cristiana que solamente puede ser aprendida y experimentada en un lugar desierto con Dios. Y dolor para aquel hombre cuya devoción puede ser vista por cualquiera, pero que nunca ofrece una suplicación secreta. La oración secreta es el secreto de la oración, el alma de la oración, el sello de la oración, la fuerza de la oración. Si no oras solo, entonces para nada tienes vida de oración. A mí no me importa si oras en la calle, o en la iglesia, o en el cuarto de las barracas, o en la catedral, pero tu corazón debe de hablar con Dios en lo secreto, o nunca has orado. Spurgeon. 2. Hay en una oración pública y privada una fuerza de unión e interés, pero en la oración secreta hay una ventaja para una comunicación más libre y llena para nuestras almas hacia Dios. Cristo por eso escogía la mañana, pues el tiempo estaba libre de distracciones y compañía, y un lugar solitario es apto para un deber secreto. Paul. 3. Este pasaje nos muestra muchas cosas sobre la vida de oración de Jesús. Para Jesús, el compañerismo con Dios era mucho más que solamente el día de reposo. Jesús quería estar solo para orar. Jesús quería estar solo para que él pudiera derramar su corazón a su Padre. 2, 36 a 39, el tour a través de la región de Galilea. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y le buscó. Esto fue a principios en la relación de Jesús con sus discípulos. Mientras ellos empezaban a conocerle, ellos aprendieron que cuando no podían encontrarle, es porque él estaba quizás en un lugar desierto para orar. B. Todos te buscan. Los discípulos probablemente pensaban que Jesús estaría contento en cuanto a su popularidad y que querría pasar más tiempo con la multitud, las cuales él reunió e impresionó el día anterior. C. Vamos a los lugares vecinos. Jesús no se quedó en ese lugar, ni montó la cima de su popularidad allí. Él sabía que su ministerio era el predicar por toda Galilea. Su ministerio no era el ser famoso o el disfrutar la fama. Y el énfasis claro del ministerio de Jesús es la predicación, porque para esto he venido. El ministerio de sanidad y milagros de Jesús era impresionante y glorioso, pero nunca fue su énfasis. 3. 40. Un leproso viene a Jesús. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Vino a él un leproso. La lepra era una de las terribles enfermedades del mundo antiguo. El día de hoy, la lepra aflige a 15 millones a través del mundo, pero la mayoría, en naciones de tercer mundo. Y la lepra comienza como pequeñas manchas rojos en la piel. Antes de que pase mucho tiempo, las manchas se hacen más grandes y empiezan a convertirse en color blanco, con una apariencia brillante o escamosa. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo, y el cabello comienza a caerse primero de la cabeza, y aún hasta de las cejas. Mientras las cosas empeoran, las uñas de los dedos y los pies se sueltan, empiezan a pudrirse y eventualmente se caen, pieza por pieza. Las encías comienzan a encogerse y no pueden soportar más a los dientes, así que cada diente se pierde. La lepra sigue comiéndose el rostro hasta la nariz, el paladar, y aún los ojos se pudren y la lepra merma hasta que él o ella muera. 2. Tan horrible como era el sufrimiento físico, la peor parte de tener lepra podría ser la manera en que las personas trataban al leproso. En el Antiguo Testamento,
Dios dijo que cuando había leprosos entre el pueblo de Israel, ellos debían de ser cuidadosamente puestos en cuarentena y debían examinarlos. Levíticos 13-14. Los leprosos debían de vestirse como las personas que están en duelo por los muertos, porque eran considerados como muertos vivientes. Ellos debían de advertir a las personas a su alrededor al clamar inmundo. Inmundo, siempre que hubieran personas cerca de ellos. Esto no era debido a que la lepra fuera altamente contagiosa. Era porque Dios utilizaba esta enfermedad como un ejemplo impactante del pecado y de su efecto en nosotros. 3. Las personas de los días de Jesús iban más allá que lo que el Antiguo Testamento les decía que hicieran. Antes, ellos pensaban dos cosas acerca de un leproso. Eres el muerto viviente y mereces esto porque este es un castigo de Dios en contra de ti. La costumbre judía decía que ni siquiera debías de saludar a un leproso. La costumbre decía que debías de estar a 6 pies, 2 metros, alejado del leproso. Un rabino se jactó de que él ni siquiera compraría un huevo en la calle donde él mirara a un leproso, y otro se jactaba de que él arrojaba rocas a los leprosos para que éstos se mantuvieran alejados de él. Algún otro rabino aún ni siquiera dejaba que un leproso se lavara el rostro. B. Rogándole, e hincada la rodilla, sabiendo que terrible era la enfermedad, no nos sorprende que el leproso estaba bien desesperado en su acercamiento a Jesús. C. Puedes limpiarme. El leproso en verdad creía en el poder de Jesús, y tenía la confianza de que Jesús podía sanarle. Esto muestra que el leproso tenía una gran fe porque en cuanto a lo que sabemos, Jesús nunca había sanado a un leproso antes en su ministerio. Y en aquel día, todos sabían que únicamente Dios podía sanar a un leproso. No había cura, y nadie únicamente se ponía mejor. Una lepra jamás podía ponerse mejor sin la intervención de sanidad directa de Dios. D. Puedes limpiarme. El leproso sabía lo que él necesitaba de Jesús. Él no pidió el ser sanado, sino el ser limpiado. El leproso necesitaba mucho más que sanidad. Y, sea lo que pienses que necesita de parte de Dios, lo que más necesita de Jesús es limpieza, el ser limpiado del pecado y de una vida vivida para sí misma. 4. 41-45, Jesús limpia al leproso. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. A. Jesús, teniendo misericordia. Muy a menudo somos movidos a misericordia cuando conocemos a personas enfermas, pero los leprosos, usualmente, no despertaban compasión. Toda su apariencia era muy repulsiva, y muy a menudo hacían que las personas sintieran disgusto en lugar de compasión. Y Lucas dice que este hombre estaba lleno de lepra, Lucas 5:12, lo cual significa que la enfermedad estaba en una etapa avanzada. Todo el cuerpo y la vida de este hombre se estaba pudriendo. B. Extendió la mano y le tocó. Jesús sanó a muchas personas de diferentes maneras, pero aquí él eligió sanar a este hombre con un toque. Él pudo haber dicho la palabra, o aún haber pensado un pensamiento, y el hombre hubiera sido sanado, pero Jesús utilizó un toque. Y esto era importante porque se les prohibía a las personas el tocar a este hombre a cuenta de su lepra. Ya que su enfermedad estaba en una etapa avanzada, él fue un leproso por mucho tiempo. Ya había pasado mucho tiempo desde que él tuvo un toque afectuoso. 2. Estaba en contra de la ley ceremonial judía el tocar a un leproso. Pero aún así, Jesús no rompió la ley, porque tan pronto como él tocó al hombre, éste ya no era un leproso. Se muéstrate al sacerdote. Jesús le dijo al antiguo leproso que fuera al sacerdote y que llevara a cabo la ceremonia que la ley requería, cuando un leproso era hecho limpio. Jesús hizo esto, primero, para honrar la ley de Dios, pero también como testimonio para los sacerdotes de que una enfermedad incurable había sido curada.
Y los elementos utilizados en la ceremonia levítica para la limpieza de un leproso, madera de cedro, hisopo y escarlata, son los mismos elementos utilizados para limpiar a alguien que ha sido contaminado por un cuerpo muerto. Números 19:6, 19:13, 19:18 y Levíticos 14, 4-7. 2. Ya que los leprosos nunca eran sanados, estos sacerdotes nunca habían conducido esta ceremonia. Cuando tenían que ver el procedimiento para esta ceremonia, y que la debían de hacer por primera vez, y esto sería un fuerte testimonio de que el Mesías estaba en medio de ellos. D. No digas a nadie nada. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. El hombre quizás procuró hacer el bien y pudo pensar que él estaba ayudando a Jesús, pero su desobediencia estorbó el ministerio de Jesús. Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Siempre es lo mejor el obedecer a Jesús, y jamás debemos de pensar que nosotros tenemos un mejor plan de lo que Él tiene. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl